¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! Durante este tiempo de Cuaresma, los cristianos nos enfocamos en la pasión de Jesucristo, en los sufrimientos del Mesías, Jesucristo, el siervo de Dios, el siervo sufriente de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que así como Cristo fue a su pasión, así como Cristo tuvo que sufrir, así es necesario que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, también acompañe a su Señor en su pasión, en su sufrimiento. De hecho, se ha dicho que así como en la primera venida de Jesucristo, en la primera venida del Mesías, Él fue traicionado, Él fue entregado por la propia jerarquía del pueblo de Dios. Se dice que la Iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, también va a padecer de manera semejante una traición y incluso una entrega a la pasión, una entrega al sufrimiento por parte de sus pastores. Y esto es fuerte, pero si uno se pone a analizar lo que sucedió en la primera venida de Cristo, si uno revisa lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo, uno puede preguntar, ok, ¿quiénes entregaron a Jesucristo? ¿Fueron acaso los paganos de las religiones falsas? Y la respuesta es no. Fueron las mismas autoridades, fueron los mismos líderes religiosos, fue la jerarquía. Obviamente no todos eran malos, no todos estuvieron de acuerdo. La misma Biblia nos dice que hubo quienes no estuvieron de acuerdo con lo que hicieron con Jesús de Nazaret. Sin embargo, sí fueron las autoridades, sí fue la jerarquía quienes entregaron a Jesucristo a su pasión. Sí fue uno de sus apóstoles válidamente ordenado. Si alguien preguntase, bueno, tal vez Judas fue un traidor porque seguramente no era un obispo válido, tal vez no era un apóstol válido. Y la respuesta es no. La respuesta es Judas, fue escogido directamente por Jesucristo, tenía una validez su apostolado. Digamos, en lenguaje moderno, Judas era un obispo con órdenes válidas, con unas órdenes sagradas válidas. Y sin embargo, esto es lo que sucede en la pasión de Jesús, en la pasión de Jesucristo. Es entregado por las propias autoridades religiosas, por la jerarquía. Repito, no todos, pero la gran mayoría lo traicionan. Y también con la participación de uno de los suyos, ¿no? Con uno de los apóstoles. ¿Por qué es importante esto? No solamente en el tiempo de Cuaresma en el que estamos ahora viviendo, sino también por la gran crisis que está sufriendo la iglesia. De hecho, muchos han descrito esta crisis que es de las peores, si no la peor. Yo diría que es la peor. Hay quienes no están de acuerdo, hay quienes dicen que no es la peor, pero es la segunda. Si tienes que hacer una lista de las peores crisis, dicen que esta sería como la segunda peor. Pero bueno, la pregunta sería entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Al final se vuelve irrelevante si vas a decir que es la primera o la segunda. Realmente vivimos en un tiempo muy difícil. Hay quienes no se dan cuenta. Hay quienes prefieren no profundizarse en esto o no pensar en esto, ¿no? Y bueno, en cierto sentido se puede entender porque cuando hay una crisis muy fuerte, las personas muchas veces para protegerse lo que hacen es se aíslan, ¿no? Y expulsan de su pensamiento ese evento traumático, ¿no? Bueno, la iglesia está viviendo un evento traumático, pero ¿por qué es importante entonces pensar en lo que sucedió en la primera venida y tratar de encontrar una aplicación con la segunda venida y la pasión que dice el catecismo que la iglesia va a acompañar a su Señor en esa pasión final, en ese sufrimiento final, en esa persecución final?
Y esto con relación al tiempo de Cuaresma en el que estamos viviendo. Y la respuesta es que tiene que ver todo, absolutamente todo. Porque repito, el enfoque de la Cuaresma es pensar en los sufrimientos de Cristo, es meditar en la pasión de Jesucristo. Am, Quiero recordarles que cuando vino el Mesías, cuando vino Jesucristo la primera vez, era un tiempo de grandísima crisis en el pueblo de Dios. Era un tiempo de grandísima crisis en el pueblo de Dios. Había una corrupción tremenda, bárbara, rampante. No el 100%, no todos los sacerdotes eran corruptos, no todo estaba perdido, pero a grandes rasgos, así si tenemos que hablar de porcentajes, sí, la gran mayoría estaban en una tremenda, tremenda corrupción. Hubo diferentes grupos que, frustrados y enojados por lo que estaba sucediendo, decidieron apartarse para ir a formar sus propios grupos y para no participar de esta corrupción, para no participar de este decaimiento que estaba ocurriendo en el templo, en Jerusalén, en la jerarquía. Y a estos grupos que se apartaron y se fueron a las montañas, se fueron al desierto, se los conoce como los esenios. Ahora, los esenios eran diferentes sectas, eran diferentes grupos, no era un solo tipo o no era un solo grupo, había diferentes grupos a los que conocemos como esenios. Pero la mayoría de ellos se caracterizaban por este cansancio de la corrupción, de la jerarquía, de las autoridades, por esta frustración al ver cómo Jerusalén y el templo se habían contaminado con inmoralidad, con amor al dinero, con amor al mundo, y se había descuidado la espiritualidad, se había descuidado el cuidado pastoral de las almas. No por nada Jesucristo en el Evangelio dice que él, contemplando a las multitudes, dice que se compadeció, sintió compasión porque vio al pueblo que eran como ovejas sin pastor. Por si alguien creía que este análisis de la situación del templo, de la situación de la jerarquía en el tiempo de Cristo, si alguien creía que esto era una exageración, pregúntate entonces, si esto es una exageración, este análisis de la corrupción en el templo, en Jerusalén, en la jerarquía, pregúntate cómo es posible que el mismo Verbo de Dios Jesucristo haya llegado a la conclusión de que el pueblo estaba sin pastores. Y de hecho muchos lo han señalado. En los tiempos en los que estamos viviendo hay un abandono pastoral brutal. Hay un abandono pastoral brutal y eso no significa que somos víctimas, no es una excusa para abandonar la fe, no es una excusa para irse al protestantismo, no es una excusa para volverse indiferente, agnóstico, ateo. Al final todos somos responsables y no podemos simplemente responsabilizar a la jerarquía, no podemos simplemente culpar por el abandono pastoral, no podemos simplemente justificarnos por la mala formación. Ni siquiera sería justo culpar a nuestros padres, aunque los padres también llevan una responsabilidad sobre los hijos, pero no podemos culparlos del todo, diciendo que no nos pasaron la fe, que nunca vimos una fe cristiana vivida en el hogar. Al final no podemos culparlos del todo. Repito, nosotros los que somos padres llevamos una responsabilidad de enseñar la fe en nuestros hogares, de pasar la fe a nuestros hijos, pero al final cada individuo sí que es responsable. Ahora, Jesucristo vio a las multitudes y sintió compasión, le dolió esto en su corazón y sintió compasión porque vio que el pueblo eran como ovejas sin pastores, como ovejas sin pastor. Ahora, volviendo al tiempo de la pasión, Jesucristo mismo fue traicionado por uno de los primeros obispos. Los apóstoles eran obispos, fueron los primeros obispos. Fue traicionado por un obispo. Fue entregado, fue perseguido, entregado
de hecho, las mismas autoridades religiosas, los mismos líderes, los mismos sacerdotes, los mismos fariseos y escribas, habían emitido un decreto que advertía a todo el pueblo que el que se juntara con Jesucristo, el que siguiera a Jesucristo, el que se asociara con la persona de Jesucristo, iba a ser excomulgado, iba a ser expulsado de la sinagoga. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, cuando Jesús sana a un ciego y dice que cuando vinieron los líderes religiosos, cuando vinieron las autoridades para hacer una investigación, interrogaron a los padres acerca de cómo es que su hijo había sido sanado, cómo es que su hijo había recibido la vista. Los padres, llenos de temor, como sabían que ya se había advertido y se había publicado un decreto que no se asociaran con Jesús de Nazaret, porque el que se asociase con Jesús de Nazaret iba a ser expulsado de la sinagoga, ellos por miedo dijeron, pues mira, él ya está grandecito, él ya tiene edad, preguntadle a él. Se lavaron las manos y por miedo a las autoridades, por miedo al decreto, por miedo a ser expulsados, dijeron, pregúntale a él quién lo sanó, pregúntale a él qué fue lo que sucedió. Entonces, para que se den cuenta qué tan fuerte era el problema en la iglesia, que las mismas autoridades de la iglesia estuvieron dispuestas no solo a perseguir, a difamar, a etiquetar a Jesucristo, sino incluso a emitir un decreto que el que se asociara con Jesús iba a ser expulsado de la mismísima sinagoga. Alguno dirá, bueno, pero tal vez estas autoridades no eran válidas, tal vez ellos no eran las verdaderas autoridades. Y la respuesta es que sí eran las verdaderas autoridades. Era la jerarquía con órdenes válidas, legítimas. Era un decreto que sí tenía peso. Era un decreto que más allá de que fue injusto, pero sí era parte de las leyes que gobernaban al pueblo de Dios. Ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, no es muy diferente. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la iglesia que es el cuerpo debe acompañar a la cabeza. La iglesia que es el cuerpo de Cristo debe acompañar a su Señor en sus sufrimientos, en su pasión. Eso es lo que la iglesia de manera gradual a través de la historia ha vivido, porque la iglesia siempre debe estar unida a su Señor. El cuerpo siempre está unido a la cabeza. La iglesia siempre en alguna u otra medida ha ido participando de los sufrimientos de la pasión de Cristo. Pero a medida que el tiempo va avanzando y a medida que nos vamos acercando al tiempo de la segunda venida, esos sufrimientos se incrementan. Estos dolores de parto van en aumento hasta que llegue el día de dar a luz. El día de dar a luz es cuando Cristo vuelva, cuando la creación será liberada, cuando la creación dará a luz a los hijos de Dios. Dar a luz significa vida nueva. Dar a luz tiene que ver con una nueva vida, con salvación, con redención. Dar a luz significa el comienzo de algo nuevo. Cuando Cristo vuelva será eso, será redención, será salvación, será vida nueva, será el comienzo de algo nuevo. Pero dar a luz en el sentido ordinario no va a ocurrir. El dar a luz no ocurre, repito, ordinariamente no ocurre sin que antes vengan los dolores de parto. Jesucristo, cuando se refiere a los eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida, se refiere a ese sufrimiento, a esa persecución, a esa tribulación, como el inicio de los dolores de parto. Y eso es exactamente lo que vemos que ahora está ocurriendo. Nosotros vemos cómo hay una persecución, cómo incluso se etiqueta a los que quieren ser fieles a Jesucristo, al Evangelio, incluso como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, se emiten decretos diciendo que el que se asocie con determinada persona
está sujeto a ser expulsado. Pregunto yo, si eso sucedió con el mismo Señor Jesucristo, donde las mismas autoridades lo persiguieron, donde las mismas autoridades lo etiquetaron, donde las mismas autoridades emitieron un decreto que el que se juntara con Jesús sería expulsado. Si eso sucedió con Jesucristo, que ellos mismos lo entregaron, si Jesucristo fue traicionado por un obispo, si esto ocurre en un tiempo en el que la corrupción estaba hasta sus límites, ¿qué nos hace pensar que la iglesia, que el cuerpo, que nosotros los cristianos nos vamos a escapar? ¿Qué nos hace imaginarnos que nosotros somos mejores que nuestro Señor? ¿Cómo se nos ocurre pensar que nosotros vamos a escapar a aquello que ni siquiera el mismísimo Hijo de Dios escapó? La verdad, hermanos, es que no. Muchos te van a decir que no es posible que la iglesia vaya a ser perseguida, no es posible que la iglesia pueda ser etiquetada, no es posible que se pueda emitir un decreto que termine en una persecución de los católicos que son fieles al Evangelio, a la doctrina, a la sagrada tradición. Te dicen que es una imposibilidad, incluso te dicen que eso es más bien una teoría de conspiración. Pero vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Quién entregó a Jesucristo a la pasión? Las autoridades religiosas válidamente ordenadas. ¿Quién persiguió, quién etiquetó y quién emitió un decreto contra Jesucristo y sus seguidores? Las autoridades religiosas válidamente ordenadas fueron ellas. ¿Quién traicionó a Jesucristo? Un obispo válidamente ordenado, un verdadero obispo, pero un traidor. Entonces, si todo esto lo podemos aceptar acerca de la primera venida, acerca de Jesucristo, ¿por qué se nos hace cosa rara o por qué pensamos ser una imposibilidad el que ahora ocurra con el cuerpo? ¿Qué acaso no dice el catecismo de la iglesia que la iglesia, que es el cuerpo, debe acompañar a su Señor en su pasión en el tiempo que va a anteceder a la segunda venida? ¿No es eso lo que dice el catecismo? ¿No es eso lo que encontramos en las mismas sagradas escrituras? Entonces, cuando contemplamos esto, nos damos cuenta por qué, en lugar de pensar que las cosas ya están destruidas completamente, porque en lugar de pensar que ya no hay esperanza, más bien deberíamos de ver esto con esperanza. ¿Se imaginan? Yo creo que los apóstoles cayeron en ese error de ver todos los malos eventos, todos los malos acontecimientos, ver que todo aparentemente estaba yendo mal para Jesús. Seguramente ellos lo interpretaron como que era el fin. Yo creo que esa es la razón por la cual pues terminaron huyendo. Es la razón por la cual me imagino que tal vez pensaron que se habían equivocado. Y es la razón por la cual al final lo abandonan. Y en la cruz vemos que solamente está Nuestra Señora, la Virgen María y el apóstol amado Juan. Y es curioso porque fue el apóstol al que se le reveló cómo la Virgen es nuestra madre. Fue el apóstol que estuvo precisamente ahí al pie de la cruz. Aquí hay una enseñanza, ¿no? Cómo realmente para poder estar hasta el final de la pasión y permanecer hasta el pie de la cruz, es necesario que nuestra Madre, la Virgen María, nos esté acompañando. Así como sucedió con el único apóstol que llegó hasta el pie de la cruz, el único apóstol que no huyó, el único apóstol que siguió al Señor hasta el pie de la cruz, fue aquel que estaba precisamente al lado de nuestra Madre, la Virgen María. Y fue ahí donde Jesús, el Verbo de Dios, revela cómo la Virgen María es nuestra Madre, cómo nosotros somos los hijos en el orden de la gracia de la Virgen María. Entonces, volviendo a la Cuaresma, que se supone que es un tiempo en el que debemos estar meditando en los sufrimientos de Cristo, en la pasión de Cristo, en la persecución de Cristo, en la difamación que le hicieron a Cristo, en la traición que le hicieron a Cristo,
Y todo esto vino, repito, vino de manos de la jerarquía, vino de manos de los líderes religiosos válidamente ordenados. Y yo aprovecho para decir que aquí es donde los sedevacantistas, este grupo de católicos, que lo que hacen es interpretar todo lo que está sucediendo y terminan llegando a la conclusión de que como hay persecución, como hay errores por todas partes, como hay corrupción, como hay inmoralidades, como hay escándalos, y esto hasta en la jerarquía, ellos llegan a la conclusión de que esto significa que la jerarquía no es válida, que los papas no son válidos, que los obispos no son válidos. Pero a mí me encanta recordarle a los sedevacantistas que cuando esto sucedió en el tiempo de Cristo, los que traicionaron a Cristo, los que entregaron a Cristo a su pasión, el obispo que lo traicionó, que dicho sea de paso, Judas representa a todos los malos obispos. Judas representa a todos los traidores. Judas representa a aquellos obispos que en lugar de pastorear al pueblo se apacentan a sí mismos. Judas representa a aquellos obispos que han vendido sus almas, que en lugar de estar buscando el bien del pueblo de Dios, están pensando en los bienes materiales de esta vida, como Judas lo hizo. Y a mí me gusta recordarle a los sedevacantistas que fue precisamente un obispo, un apóstol válidamente ordenado, el que traicionó a Jesucristo. Fue la jerarquía, fueron los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que eran válidamente ordenados, que eran los legítimos ocupantes de los oficios que tenían, fueron ellos los que entregaron a Cristo a su pasión. Y fue en el mismísimo templo, donde estaba toda esta gente corrupta. Quiero terminar volviendo a los esenios. Los esenios, precisamente, actuaron de manera semejante a los sedevacantistas y a los protestantes, que al ver la corrupción, que al ver la inmoralidad, que al ver los escándalos, que al ver todas estas cosas que están sucediendo, se han ido, como los esenios, a las montañas. Y seguramente muchos de ellos con buenas intenciones, porque estaban cansados y querían buscar algo diferente. Sin embargo, ellos se apartaron del templo, se apartaron de Jerusalén, ellos desconocieron a la autoridad, desconocieron a la jerarquía, y como les dije, incluso los sedevacantistas desconocen a los obispos, desconocen a los papas y dicen que no son válidos. Pero algo ocurrió. En este tiempo de la primera venida de Cristo, con todo este panorama tan oscuro que ya les he planteado, ¿no? Había una corrupción rampante. En Jerusalén estaba mucha gente incluso ya no quería ir a Jerusalén. Y no los culpo porque sí había mucha corrupción y mucha inmoralidad. No por nada Jesucristo cuando va a Jerusalén, cuando llega a Jerusalén, lo primero que dice es, me va a tocar sufrir, me va a ir muy mal, el Hijo del Hombre va a padecer bastante. Es lo primero que dice cuando llega a Jerusalén. Obviamente no, al mismo tiempo llora y se lamenta porque sabe lo que está a punto de venir sobre Jerusalén, la traidora, Jerusalén, la que le dio la espalda a Dios por la gran mayoría de estos líderes que estaban en corrupción. Y en este panorama tan oscuro de Jerusalén, del templo, de la jerarquía, donde ya muchos ya no iban a Jerusalén, muchos se habían apartado, como los esenios, estas sectas que se fueron al desierto, que se fueron a las montañas. Pero algo ocurrió. Fue precisamente en el tiempo de mayor corrupción, en el tiempo de mayor oscuridad, cuando Jesucristo vino a cumplir la promesa de que iba a venir un hijo de David que se iba a sentar en el trono. Fue precisamente en este tiempo de mayor corrupción cuando Jesucristo se hace carne y viene a este mundo. Y es entonces cuando en aquel día glorioso vino la Sagrada Familia, la Virgen María y el gran patriarca San José, con su Hijo Jesús,
en sus brazos para presentarlo en Jerusalén, en esta ciudad que se había corrompido, en el templo que estaba lleno de ministros corruptos e inmorales. Y fue precisamente en este ambiente tan oscuro, fue en Jerusalén, fue en el templo, fue delante de esta jerarquía que era válidamente ordenada, aunque muchos estaban en una gran corrupción. Fue precisamente allí donde la Sagrada Familia viene a presentar al niño Jesús para cumplir con lo que es justo, para cumplir con toda justicia y hacer todo conforme a la ley de Dios, a pesar de la corrupción, a pesar de la inmoralidad, a pesar de la oscuridad. Ellos no desconocieron a los líderes religiosos, no desconocieron a la jerarquía, obviamente no participaron, no se dejaron manchar de esta inmoralidad, de esta corrupción, pero al mismo tiempo, sí reconocieron la validez, la legitimidad de estos ministros. Fueron a Jerusalén, fueron al templo, fueron ante la autoridad. Y fue allí donde es presentado el Verbo de Dios encarnado. Tú dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que parece una especie de dilema, parece una especie de como un misterio? Que en ese lugar donde había tanta corrupción es precisamente donde la Sagrada Familia, la Virgen María y San José trajeron al Verbo de Dios encarnado, aquel que es la luz del mundo, para ser presentado en el templo. Y algo ocurrió. Había dos personas, dos ancianos, Simeón y Ana. Simeón y Ana eran hombres de Dios, eran personas santas. Y miren qué interesante, que la razón que Simeón y Ana tuvieron un encuentro con la Sagrada Familia, con la Virgen María, con San José y con el niño Jesús, fue precisamente porque tanto Simeón como Ana habían permanecido en santidad y no habían abandonado el templo de Dios, no habían abandonado Jerusalén, no habían desconocido a las autoridades a pesar de su corrupción, a pesar de los escándalos, a pesar de la inmoralidad. No desconocieron ni el templo ni las autoridades y se mantuvieron en santidad. Y fue precisamente gracias a eso, a que no desconocieron ni el templo ni las autoridades y que se mantuvieron en santidad, a pesar de las tinieblas que los rodeaban, fue precisamente gracias a esa fidelidad que les tocó encontrarse aquel día que la Sagrada Familia, que la Virgen María y San José trajeron al niño Jesús para ser presentado en el templo. Resulta que por casualidad, tanto Simeón como Ana se cruzan en el camino con la Sagrada Familia y tienen un encuentro muy especial con aquel que es la luz del mundo, con el Verbo de Dios encarnado, con el niño Jesús, con el bebé Jesús. Y eso es exactamente lo que los católicos que amamos a Dios, que amamos la fe, que amamos la iglesia, eso es exactamente lo que debemos hacer. Debemos mantenernos fieles, buscando la santidad, fieles al templo de Dios, fieles a la iglesia, reconociendo a la jerarquía como válidamente ordenada, como los legítimos líderes, aun a pesar de que domina la corrupción en muchos, aun a pesar de la traición de muchos, aun a pesar de que tú sabes que estos mismos líderes que estamos diciendo que son válidos serán los mismos que van a traicionar a Jesucristo, serán los mismos que van a entregar a este niño Jesús, que es la luz del mundo y que fue presentado en el templo delante de ministros que en su mayoría eran corruptos. A pesar de que tú sabes que esos mismos líderes a la postre son los que van a entregar a Jesucristo a la pasión. Tú dirás, pero ¿cómo es posible que nos pidas que nos sometamos a unos líderes que viven de esta manera y que sabemos que son ellos los que están traicionando, son ellos los que van a entregar al niño Jesús a la pasión? ¿Cómo es posible que se espere esto de nosotros? Y la respuesta la acabamos de escuchar. Fue posible y fue lo que se esperaba en la primera venida. De la misma manera,
es posible y es lo que se espera de ti y de mí en los tiempos en los que estamos viviendo. Nos debemos mantener buscando la santidad como Simeón y Ana. Nos debemos mantener en el templo de Dios, en la iglesia de Dios. Y nos debemos mantener reconociendo a las autoridades, reconociendo a los obispos, reconociendo a los papas como legítimamente ordenados, como válidamente ordenados, como los ministros de Dios, a pesar de los escándalos, a pesar de las traiciones, a pesar del abandono pastoral, a pesar de lo que tú quieras. Porque en el momento que tú y yo nos cansemos, nos frustremos y decidamos, al igual que los esenios, irnos al desierto, irnos a las montañas, frustrados y cansados, en ese momento nos estaremos perdiendo la oportunidad de ser testigos presenciales de la gloria de Dios revelada en Jesucristo, así como Simeón y Ana estaban en el lugar preciso, en el momento preciso, para cruzar sus caminos con la Sagrada Familia y ver al niño Jesús y poder exclamar: Señor, ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Se dice de Simeón y de Ana que ellos esperaban la consolación del pueblo de Dios, la redención de Jerusalén. Y lo vieron. Si tú y yo nos mantenemos, también nuestros ojos verán la gloria de Dios. Pero es necesario mantenerse. Tú dirás, esto es difícil, crea una tensión. Así es. Se llama la pasión. Se llama sufrimiento. Se llama unirte a tu Señor. Se llama unirte a la cabeza, el cuerpo unido a la cabeza, la iglesia participando de la pasión. Y ahorita en el tiempo en el que vivimos, en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo en que estamos enfocándonos en los sufrimientos y en la pasión, es el mejor tiempo para redoblar esfuerzos, para buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, quiero ser como Simeón, quiero ser como Ana. No me quiero cansar, no me quiero frustrar, no me quiero ir a las montañas, no me quiero ir al desierto, no quiero ir a formar parte de una secta. Me quiero mantener en tu pueblo sufriente, en tu pueblo perseguido, en tu pueblo etiquetado, en tu pueblo incluso que a manera de decreto se le persigue. Jesús fue perseguido por decreto. Jesús fue perseguido por una jerarquía válidamente ordenada. Jesús fue traicionado por un obispo, que ya dijimos que Judas representa a todos los malos obispos, a todos los obispos que se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar al pueblo de Dios. Wow, tú dirás, qué tremendo escenario, ¿no? Exacto. Entonces, cuando pienses en el tremendo escenario en el que nos encontramos, acuérdate que nuestro Señor ya pasó por allí. Y después del Calvario viene la resurrección. Vamos a dejarlo aquí. Los quiero mucho. Recen por mí. Les prometo que yo haré lo mismo por ustedes. Y sigamos adelante, contendiendo ardientemente por la fe entregada una vez a los santos, siempre confiando en Dios, siempre como Simeón y Ana, fieles en santidad, fieles en oraciones, fieles en ayunos, en el templo, reconociendo a nuestros líderes a pesar de todas las cosas que están sucediendo, porque así veremos la gloria de Dios, como Simeón y Ana lo hicieron al ver al niño Jesús. Que Dios los bendiga. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.